Es un gigantesco compromiso hacer realidad estos próximos 20 años que vienen. Su sueño hecho palabra, hecho concepto, hecho azimut, hecho luz, hecho meta gigantesca. Preparémonos, fortalezcamos nuestra conciencia, nuestros conocimientos, fortalezcamos nuestra unidad popular, la unidad de la revolución, fortalezcamos las milicias populares, fortalezcamos los movimientos populares, fortalezcamos el gobierno revolucionario para entrar en las mejores condiciones a esa gran jornada. El ciclo bicentenario, seguro, con la más segura de la certidumbre, que esa jornada larga de 20 años será coronada por la victoria. Allá arriba de aquel cerro pondremos una gran corona, la corona de la libertad. Hoy es un punto de arranque. Hoy comienza una nueva época. La nueva época que hoy comienza tendrá como idea fuerza central, fundamental, como línea estratégica fundamental, la profundización, la ampliación y la expansión de la revolución bolivariana, de la democracia revolucionaria en la vía venezolana hacia el socialismo. Bien, fíjense, eso era en el diciembre de 2006, cuando el presidente Chávez es reelegido por su pueblo y además es reelegido en una campaña donde él con claridad dijo que el que votara por Chávez estaba votando por el socialismo, estaba votando por un proyecto socialista y que ese socialismo nos iba a llevar en esta nueva época a la independencia definitiva. Y el pueblo lo apoyó y lo sigue apoyando y de hecho estamos construyendo con él, con el gobierno bolivariano, el pueblo hecho gobierno, el socialismo desde las bases con el Partido Socialista. Aquí está con nosotros, también se ha incorporado Pedro Calzadilla. Pedro es viceministro de Cultura, pero más que como viceministro lo hemos invitado como militante de la revolución y como historiador. Y nos ha traído la revista Memorias de abril de 2010 del Ministerio para la Cultura, que además circuló hoy con el Correo del Orinoco y que es extraordinaria. De hecho, el presidente Chávez estaba leyendo fragmentos que están en la revista Memorias sobre la revolución de 1810, el rol de las milicias, el rol de los pardos, la alianza entre los pardos y los mantuanos para liberar a Venezuela y que no era simplemente una reacción ante una situación circunstancial que había en la península ibérica o en España, para ser más concretos en ese momento. Pedro Calzadilla, ¿qué tanto fue el rol de los mantuanos y los pardos hacia la independencia en abril de 1810 y no solo hacia una junta para conservar los derechos del rey que había abdicado, sino para poder de verdad avanzar hacia la independencia? Sí, bueno, fíjate, varias cosas creo que valen la pena señalar sobre el punto, porque sobre la interpretación del 19 de abril, colocado al centro del debate político,
salen interesantes explicaciones, ¿no? Interesantes interpretaciones. Que es un hecho fortuito, aislado, que de pronto surgió, se volvieron locos los mantuanos caraqueños y entonces de pronto desconocieron la autoridad española. Ese es uno, desconociendo que se venía es una sociedad, es un punto de llegada de un conjunto de tensiones y conflictos sociales que se han expresado en formas de resistencia, de rebelión, que se reúnen en un momento, que toman una forma en ese momento y que van luego a unirse a partir en el campo de batalla. También se ha dicho, y se sostiene desde un poco el pensamiento de la historiografía de derecha, que este hecho es un hecho conservador, que el 19 de abril es un hecho que no tiene nada de revolucionario, porque lo que hizo fue defender los derechos de lo que estaba establecido, que era el rey Fernando VII, que había sido depuesto por España. Absolutamente falso también. Ese hecho, el hecho de desconocer la autoridad y proclamar la autonomía y la capacidad de ejercer la soberanía política, fue, sin duda, la posibilidad de abrirle al celofán del poder en ese momento un huequito por donde estalló, ¿verdad?, el movimiento revolucionario, que venía acumulando fuerza y que va a desencadenarse en un poco más de un año, en el 5 de julio, en la Declaración de la Independencia. Otro de las cosas que se ha dicho es que es un movimiento donde el pueblo no participa, es un movimiento de élite. Por lo tanto, quienes hacen eso no tienen nada, ninguna vinculación. O sea, el pueblo pobre no debería reconocerse, no debería reconocer el 19 de abril como una fiesta que lo represente, cosa que es también falsa. El presidente leyó hoy fragmentos y hay documentación maravillosa que se está descubriendo ahora, porque como nos cambiamos los anteojos y estamos viendo la historia y estamos buscando otras cosas y viéndola a partir de otros criterios, entonces estamos comenzando a descubrir la participación de un conjunto de personas de los sectores populares, pardos, mestizos, negros, que estaban metidos en la conspiración, metidos en la acción política, pero por supuesto no podían estar ese día en el Cabildo, porque en el Cabildo tenían derecho solo los blancos, claro, pero estaban aliados fuera, entre ellos en la milicia, como lo mencionaba. Y el otro, para llegar a la pregunta tuya, y perdona lo largo, que esto es un hecho civil, político, civil, de blancos, ricos, además monárquico, ¿verdad?, y que solo lo hacen los hombres que provienen provienen solo de la vida civil. Y es increíble porque cualquier documento de habla, y no es ningún chavista, Francisco Javier Llanes es un historiador del siglo XIX, escribe su historia en el año 30 y pico, refleja clarito. El propio Emparan, cuando manda el informe, habla de cómo los batallones de milicia de Pardo le dieron la espalda. Habla de cómo la conspiración, él había creído que el 1 de abril la había desmantelado. Conspiración dentro de las filas de los hombres de armas en ese momento. Pero fíjate, Pedro, por eso es que es tan importante los documentos originales y la lectura directa de los documentos originales, porque ¿qué va haciendo el que interpreta? El que interpreta va limpiando de todo aquello que no se debe saber, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes de la actividad que ustedes realizan hoy es justamente ponerle en manos de los jóvenes, en manos, bueno, de todos en general, los documentos originales. Fíjense que Bolívar, además, digo Bolívar porque es el centro de todo el acontecimiento, aunque en 1810 era un actor más, pero luego la historia la hizo el líder, pues. Ha sido utilizado para cualquier cosa. La derecha lo ha utilizado para argumentar incluso asuntos liberales en lo económico, que en realidad esta independencia solo respondía a un interés de los mantuanos para poder comerciar libremente, para no depender del imperio español, y que en consecuencia era un burgués, era sencillamente un hombre que lo que quería era facilitar que la élite se siguiera enriqueciendo sin pasar por el dominio, pues, de la península. Y Bolívar ha sido utilizado para muchas cosas, pero parece que cuando uno va a las fuentes originales, profesora, cuando uno va a sus cartas, cuando uno va a sus discursos, era un hombre profundamente social, por no decir socialista. Era un hombre que tenía
siempre el compromiso, sobre todo a partir de la Segunda República, con los pardos, con los negros. La libertad, ¿cuántas veces no Claro, quiso Jorge, Bolívar que es se diera? es lo que hablábamos en la primera sesión, que es que ya en el momento en que Bolívar nace, que es 1783, diablo, son muchas las cosas que están pasando porque está iniciándose todo el pensamiento de la modernidad. Y el pensamiento de la modernidad es lo que Europa, llegando a este nuevo mundo, que en realidad es un nuevo mundo porque se hace un nuevo mundo, ¿de acuerdo? Porque el hombre se pone en el centro, porque el mundo se hace universal a partir de allí, porque se constata que el mundo es redondo, que la Tierra es redonda, ¿de acuerdo? Entonces, ese tiempo es lo que nutre a Bolívar o sea, desde el mismo momento que nace, ¿de acuerdo? Entonces no podía estar ajeno al debate del tiempo, que es el debate que se da de tensión entre la Revolución Americana y la Revolución Francesa, que es justamente 1787-1789. Pero además hay un momento que nosotros no podemos perder de vista, que hay un movimiento hay un movimiento de lucha en todo el mundo occidental contra las monarquías. Sí. Lo nuestro es una expresión de esa lucha contra el antiguo régimen. Porque es la modernidad. Exactamente, eso está ocurriendo en Francia, ha ocurrido en Estados Unidos. Claro. Hay movimientos contra el antiguo régimen en Francia, en España, en Inglaterra, en todas partes. Es decir, los hombres, los movimientos ilustrados en América, las acciones revolucionarias que se vinculan con todo ese pensamiento forman parte de eso. Claro que tenemos especificidades. No es simplemente, que se ha querido decir también, que lo que ocurrió el 19 de abril es simplemente un eco, una resonancia de lo que ocurrió en España. Pero es que fíjate, siempre el contrarrevolucionario te ha de decir que todo hecho revolucionario es eco, para quitarle importancia. Claro, o sea, para que gastarle su naturaleza. Y además te ha de decir que hay hechos sin importancia y hechos con importancia. Cuando en el movimiento de lo social todo es importante, claro, porque todo va constituyendo un territorio, un terreno de lo social. Si había alguien en ese momento, en 1810, a principios del siglo XIX, que había demostrado su fe absoluta en la necesidad de independizar esta república, era Francisco de Miranda. Y una de las primeras acciones que se tomó fue irlo a buscar. Entonces, evidentemente, se demuestra, y como bien lo decía, poco más de un año después ya se estaba firmando la primera constitución de este continente, o de nuestra América, y además se estaba declarando nuestra independencia. Si hubiese sido, sencillamente, la élite para conservar los derechos del rey, jamás en pocos meses hubiésemos avanzado. Pero fíjate, Jorge, que antes hablábamos de tus 40 y de mis 70, y ahí está Miranda de 60 y Bolívar de 26, sí. ¿De acuerdo? Y se conjugan al mismo tiempo. Claro, eso no quita que sea un movimiento lleno de contradicciones, como todos los de procesos, intereses diversos. Como todos los procesos. Hay quienes están por sus intereses pero económicos, es que justamente, y eso en el camino se va demostrando, y el desenlace después de 1830, después que se acaba la guerra, lo demuestra. ¿Qué se impone? Claro, como orden. Que sí, bueno, el orden el industrialismo, el progreso. Claro. O sea, el orden oligárquico, ¿verdad?, se impone, reeditando la vieja sociedad. Claro, pero es que fíjate que le gana el utilitarismo anglosajón, le gana la pelea a toda la sensibilidad del igualitarismo del continente. Correcto. Y esa pelea es la que gobierna el mundo desde mediados del siglo XIX